La siguiente etapa conectada al trigger de Smith es un divisor por 10. Antes de charlar sobre las especificaciones del chip y su funcionamiento, importa explicar por qué necesitamos dicho divisor en este módulo y en este punto. El motivo radica en que este frecuencímetro utiliza en su diseño dos familias de integrados. La familia TTL, que es la utilizada en este módulo, que lo compone 74 LS132 y el 74 LS90, que es el utilizado para dividir entre 10. Estos chips procesan señales hasta 30 MHz o más. Y las etapas conectadas después de este módulo usan la familia CMOS, cuya frecuencia de corte o de proceso oscila en unos 6 MHz. En la época que se diseñó este instrumento, aproximadamente 25 años, los chips no eran muy baratos y suponemos que por ello se optó para un uso mixto de familias. Hoy, si usted quiere construir este instrumento, se podría diseñar todas las etapas con una sola familia, por ejemplo TTL, ya que los costos son similares. Por lo tanto, podríamos eliminar esta etapa divisora y la siguiente, que es la adaptadora entre familias, de lo cual hablaremos más adelante en este capítulo. Aclaramos que hoy en día existen chips de integración de larga escala, LSI, en que integran los componentes tratados durante estos videos y los que siguen en uno o dos chips solamente, logrando armar un instrumento más pequeño y de más prestaciones con mucho menos componentes externos. Pero tener en cuenta que dependiendo de los países, muchas veces al ser componentes un tanto especializados no se consiguen. Pero lo más importante es que este instrumento y su armado discreto es más flexible para su reparación y para explicar su funcionamiento desde el punto de vista didáctico, para los que recién comienzan y les gusta el mundo de la lógica y la electrónica. Para mí hubiese sido más difícil explicar dos chips con todas sus etapas incluidas. Volviendo al tema de la frecuencia y las familias, entonces, como nosotros queremos medir frecuencias hasta unos 30 MHz, la familia CMOS no funcionaría. Así que lo que se hace es dividir la frecuencia de entrada entre 10 con lo que unos 25 MHz máximos dividido entre 10 obtendríamos 2,5 MHz, que está dentro del rango de la familia CMOS que puede manejar. El divisor del que hablamos es un 74LS90. Según el fabricante lo describimos como un circuito integrado que consta de dos contadores independientes, uno de 1 bit que divide por 2 y otro de 3 bits que divide por 5. Utilizando los dos contadores internos interconectados, logramos una división final por 10. Lo cual significa que podemos hacer que cuente de 0 a 9, aunque también se puede configurar para que divida entre 2 o entre 6. Los contadores internos en realidad son flip-flop del tipo maestro-esclavo. Si observamos el dibujo esquema del chip, tenemos 4 salidas denominadas Q0, Q1, Q2 y Q3. Si usted recuerda en los capítulos 2 y 3 sobre el módulo display en el que hablábamos del código BCD, le resultará familiar el tema de estas 4 salidas, pues este divisor en realidad es llamado contador de décadas y su función es contar 10 ciclos que se inyectan en el terminal clock y transformarlos a código BCD. Para recordar la tabla, vamos a traer la tabla en pantalla. La pregunta es cómo usamos esto para que divida entre 10 o que nos sea de utilidad. Si observamos la tabla tenemos una columna cuenta del 0 al 9 y sobre la izquierda tenemos las salidas Q0, que es la de menos peso, Q1, Q2 y Q3. Cuando se inicia el tren de impulsos que va
del impulso 0 al 9 en secuencia, en la entrada 14, llamada clock, ese tren de impulso se va transformando en código BCD. Por ejemplo, el ciclo 0, todas las salidas están a nivel bajo, 0 voltios. 1 pasa la salida Q0 nivel alto, las demás quedan en bajo, y así sucesivamente hasta el ciclo 9 de la señal, ante lo cual reinicia de nuevo la cuenta. En el ciclo 9, del 0 al 9, en la 10ª posición, observamos que la salida Q3 está en alto. Comprendiendo esta tabla, conectar el divisor es bastante sencillo para configurar y aprovechar la propiedad del código BCD y transformarla en un divisor. Vamos a traer un diagrama lógico del chip más completo. Explicamos un poco esta tabla. Sobre la parte derecha inferior es la conexión de diagrama del chip de 14 patas. Sobre la parte superior es la lógica, el símbolo lógico del chip. El que estamos usando nosotros es el LS90, 74LS90, pero existen dos chips extras con diferente código, LS92 y LS93, que están configurados para ser divisor por 8 y por 16. Pero en este momento estos chips no nos interesan. Solo nos interesa el LS90, que su diagrama lógico ampliado lo observamos aquí debajo a la izquierda. Ellos constan de un flip-flop JK maestro esclavo y 3 flip-flop más por otro lado. Para dividir entre 10, lo que hacemos es unir los 4 contadores o flip-flops. 3 ya están unidos. El primero, que es independiente, se une la pata 12 con la pata 1, quedando todos en cascada. La señal de ingreso es por la pata 14, clock, y la pata 2 y 3 y 6 y 7, que respectivamente son master reset y master set, van conectadas a estado bajo, a tierra 0 voltio. De esta forma está configurado que en un ingreso de un tren de 10 ciclos de una función cuadrada, vamos a obtener a las salidas Q del 0 al 3 los diferentes códigos que están en esta tabla a la derecha. Vamos a observar que en el 10º evento Q3 está en alto. Si nosotros queremos dividir entre 10, lo que tenemos que desechar de la señal de entrada son los anteriores 9 eventos y aprovechar el 10. Y en consecuencia vamos a utilizar esta pata Q3 para ingresarla en la etapa final siguiente, que es el adaptador TTL-ACMOS. Toda esta teoría no hay mejor forma de experimentarla simulando el circuito. Lo que hemos preparado lo va a demostrar. Estamos familiarizados con este circuito, ya que la primera etapa, la segunda etapa ya la hemos estudiado en los capítulos anteriores. Esta etapa es la que vamos estudiando ahora, y para representar la simulación de una forma que visualmente se entienda, hemos incorporado un osciloscopio en el que el primer canal toma la señal de la función de entrada. Nosotros vamos a inyectar una sinusoide en el módulo amplificador, obteniendo a la salida, que sería el canal B del osciloscopio, la misma señal amplificada. Nuevamente una sinusoide, pero amplificada de 5 mV o 10 mV de pico a 4 voltios de pico. A su vez hemos conectado también un frecuencímetro virtual en que en teoría y en la práctica nos tendría que medir la frecuencia de la señal que estamos ingresando. Vamos a ajustar 25 kHz y vamos a cambiar el subtítulo para que no haya confusiones. Seguidamente, la señal amplificada ingresa en el trigger de Smith, que su función, como vimos en el capítulo anterior, es transformar esta función sinusoide en una función cuadrada, y volvemos a tomar con el osciloscopio en el canal 3 la señal ya adaptada a función cuadrada, ya transformada. Por último, hemos configurado, como dijimos en la parte teórica, el divisor por 10, y en la pata o terminal 11, que es Q3, deberíamos obtener la división entre 10. Si ingresamos 25.000 ciclos, a la salida deberíamos obtener 2.500 ciclos. Para confirmar esto, hemos conectado un segundo frecuencímetro virtual. En este punto no nos queda más que correr la simulación y observar los resultados. Tenemos los dos frecuencímetros
y el osciloscopio con sus 4 canales conectados. Simulamos y observamos. Primer canal, trazo amarillo, señal de 25.000 ciclos por segundo. Segundo canal, la salida del amplificador, la misma señal sinusoide presente pero con 4 volt y algo más de pico. Tercer canal, la salida del trigger de Smith en fase con la señal de entrada, como habíamos estudiado el capítulo anterior. Y la salida del divisor, observamos esta señal. Vamos a congelarla tomando una instantánea. Vamos a aumentar el barrido para observar la señal con mayor exactitud. Es este resultado. Evidentemente aquí debería ser la división por 10. Esta señal cuadrada en rojo serían los 25.000 ciclos. Si dividimos entre 10 tendríamos que tener 2.500 ciclos. Entonces lo que nosotros podemos hacer es emplear un cursor y marcar en este punto el inicio del tren de impulsos con el pulso 0 y en este punto de aquí el final del pulso 9. Si esto es cierto que estuviera dividiendo la salida, por cada 10 eventos de 0 al 9 tendríamos que obtener un pulso a la salida. Lo único que tenemos que hacer es contar los pulsos. Comenzamos a contar de aquí, posicionando el cursor e iniciando la cuenta. Vamos a suponer que sobre el flanco descendente de esta señal es el inicio del pulso número 0. Contando desde este punto, iniciando en 0, primer ciclo 0, segundo ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el décimo vuelve a estar en estado alto. Con esto podemos concluir de que cada 10 eventos en la señal de entrada obtenemos un evento en la señal de salida. La confirmamos con los frecuencímetros de entrada y salida. Tenemos los 25.000 ciclos, que es la señal sinusoidal que inyectamos, y a la salida del divisor tenemos 2.500, exactamente una división por 10. Y otro detalle que quedaría por dilucidar, ustedes habrán notado, el ancho del pulso décimo es 2 ciclos la señal superior. Esto se debe a lo siguiente. Ustedes recuerdan que para tomar el divisor por 10 usamos la salida Q3, que sería el estado alto. Al observar que al utilizar Q3, el estado anterior, la cuenta 8, es la que por primera vez se pone en estado alto. Y luego la cuenta 9 sigue en estado alto. Estos son los 2 ciclos que vemos aquí. Para este caso a nosotros el ancho del pulso no nos interesa, ya que lo que nos interesa es el tiempo transcurrido desde el punto que inicia el conteo al punto que finaliza. Si nosotros tomamos el inicio del conteo en el flanco ascendente, vamos a finalizar el conteo también en el flanco ascendente, obteniendo un ciclo completo cada 10 ciclos de la señal de entrada. Esto no es más lo que observamos aquí abajo, la misma función cuadrada superior, solo que en una frecuencia dividida entre 10, con el duty cycle cambiado. También debemos observar, como detalle, que la señal está fuera de fase con respecto a la entrada. Aquí vemos un pulso positivo y un pulso negativo, pero la división, aquí vimos cuando se inicia el conteo un pulso negativo y la señal de salida hay un pulso positivo. Esto es una señal de salida desfasada 180 grados con respecto a la entrada. Esto se va a corregir en el siguiente módulo, que es el adaptador de familia TTL-ACMOS.